El conde Leandro de Albuquerque iba a casarse en la boda más fastuosa del siglo, hasta que un fardo de leña caído en el lodo detuvo su carruaje. Allí, bajo el sol implacable de 1880, reconoció los ojos verdes de la mujer que creía muerta. Enriqueta había regresado del olvido, no para suplicar amor, sino para reclamar justicia. Bienvenidos. Es un placer recibirlos en esta nueva y apasionante historia. Antes de comenzar este viaje por el Valle Central de Chile, me encantaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? Cuéntenme en los comentarios y díganme, ¿creen que un primer amor puede realmente olvidarse o solo se queda dormido esperando el momento de despertar? En el corazón del Valle Central, allí donde los Andes parecen vigilar con una severidad milenaria los pecados de los hombres, la hacienda Los Robles se alzaba como un monumento al dominio y la alcurnia. Corría el año de 1880 y el estío chileno castigaba la tierra con un sol inclemente que maduraba las uvas hasta convertirlas en promesas de embriaguez y fortuna. El aire, denso y saturado por el aroma dulzón del mosto y el polvo del camino, vibraba con el trajín de la vendimia. Sin embargo, tras los muros de adobe grueso y las tejas coloniales de la casona principal, el ambiente era tan gélido como la cumbre de la Concagua. En este rincón del mundo, el apellido pesaba más que la propia tierra, y la tierra era lo único que separaba al hombre de la dignidad o de la más absoluta nada. Leandro de Albuquerque permanecía inmóvil en su despacho, rodeado por el aroma a cuero viejo y tabaco de pipa. Sus ojos, oscuros como una noche sin estrellas, estaban fijos en un pequeño retrato al óleo que descansaba sobre el escritorio de caoba. Era una imagen de Enriqueta, pintada apenas meses antes de que el fuego la arrebatara de este mundo. 7 años habían transcurrido desde que las llamas devoraran el granero central, llevándose consigo la risa de la mujer que amaba y dejando en su lugar un desierto de cenizas y culpas. Se decía en la hacienda que aquel incendio había sido un accidente fatal, un capricho del destino, pero el alma de Leandro sabía que el destino rara vez era tan cruel sin la ayuda de manos humanas. Se ajustó el cuello de la camisa con un gesto mecánico, sintiendo que el aire le faltaba, como si el humo de aquel pasado aún le llenara los pulmones. Un golpe seco en la puerta rompió su ensimismamiento. Entró Georgina, su prometida, envuelta en un vestido de seda azul pavo real, que resultaba casi insultante ante el calor que asfixiaba al valle. Georgina no caminaba. Ella reclamaba el espacio con cada paso de sus botas de fina piel. Su familia, los dueños de la hacienda colindante, se encontraba al borde del abismo financiero, con los acreedores golpeando a sus puertas como cuervos hambrientos. Aquel matrimonio no era una unión de corazones, sino un contrato de salvación. Ella necesitaba el oro de los Albuquerque. Él, según su padre, necesitaba una esposa que supiera portar el apellido con la frialdad necesaria. «Leandro, los caballos están listos», dijo ella con esa voz cristalina que siempre ocultaba una nota de impaciencia. «Tu padre insiste en que inspeccionemos los límites de la propiedad antes de que el sol alcance su cenit. ¿Sabes cuánto le importa que los linderos estén claros ahora que se acerca la firma de los contratos?» Leandro asintió sin mirarla. Guardó el retrato en el cajón superior, cerrándolo con una llave que siempre llevaba colgada al cuello. Georgina observó el gesto con una sonrisa cargada de un veneno sutil. Ella sabía que competía con un fantasma, y los fantasmas son enemigos difíciles de vencer porque no envejecen ni cometen errores. «Aún guardas reliquias de lo que el fuego ya consumió», comentó ella abriendo su abanico con un movimiento seco. «Deberías aprender de la tierra, Leandro. Después del incendio, se vuelve a arar
para que nada de lo viejo estorbe a lo nuevo. Hay raíces que son demasiado profundas para el arado, Georgina, respondió él con una voz grave, pasando junto a ella sin detenerse. Salieron al patio empedrado, donde los mozos sostenían las riendas de 2 ejemplares árabes de pelaje brillante. Leandro montó con la destreza de quien ha nacido sobre una silla, mientras Georgina se acomodaba en su montura lateral con la ayuda de un criado. Iniciaron la marcha hacia las tierras altas, donde el valle se estrechaba y los senderos se volvían caprichosos. El polvo del verano se levantaba bajo los cascos de los caballos, enturbiando la vista y creando una atmósfera irreal, casi onírica. Al llegar al sendero que bordeaba el canal de regadío principal, una figura emergió de entre los matorrales de espino. Era una mujer encorvada bajo el peso de un fardo de leña descomunal, atado con cuerdas de cáñamo que se enterraban en sus hombros. Su ropa era de un percal desgarrado, manchado por el hollín y la tierra, y sus pies estaban protegidos apenas por unas hojotas de cuero crudo. El caballo de Georgina, una bestia nerviosa y mal acostumbrada, se espantó ante el movimiento brusco de las ramas secas. El animal relinchó y se alzó de manos, obligando a Georgina a soltar un grito de indignación mientras trataba de controlar las riendas. En la confusión, la mujer del fardo perdió el equilibrio. El peso de la leña la arrastró hacia el suelo y cayó de bruces en el barro negro que se formaba a la orilla del canal. La leña se desparramó por el camino, bloqueando el paso de los nobles jinetes. «¡Estúpida mujer!», chilló Georgina, roja de furia, mientras lograba dominar a su cabalgadura. «¿Acaso no tienes ojos en la cara? Mira cómo has asustado a mi caballo. Parece que los cerros ahora escupen basura en nuestro camino cada vez que salimos a respirar». Leandro, sin embargo, no escuchaba los gritos de su prometida. Algo en la forma en que aquella mujer se había quedado inmóvil en el lodo, con la espalda tensa y las manos aferradas a la tierra, le hizo dar un vuelco al corazón. Bajó de su caballo con un movimiento ágil y se acercó a la mujer caída. Sus botas de montar, impecables hasta hace un momento, se hundieron en el barro. «¿Se encuentra bien?», preguntó Leandro, extendiendo una mano que temblaba de forma imperceptible. La mujer no aceptó la ayuda. Se incorporó lentamente, apoyando una rodilla en el fango. Con un movimiento pausado, retiró los mechones de cabello sucio que le cubrían el rostro. Cuando finalmente alzó la mirada, Leandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Aquellos ojos verdes, intensos como la selva del sur, y cargados de una melancolía que hería la vista, lo golpearon con la fuerza de un rayo. No podía ser. La lógica decía que era imposible, que la muerte no devolvía lo que se llevaba. Pero su sangre gritaba la verdad. «¿Enriqueta?», susurró él, y el nombre sonó como una oración y un lamento al mismo tiempo. Georgina, al oír aquel nombre, guardó silencio de golpe. Sus ojos se entrecerraron con una malicia repentina, observando el contraste brutal entre su propia piel de porcelana, protegida por sombrillas y ungüentos, y el rostro de aquella mendiga manchado de hollín, marcado por los surcos del hambre y el cansancio, pero que conservaba una frente alta y una dignidad que la seda no podía comprar. Enriqueta se puso de pie por completo. A pesar de sus harapos, su postura era recta, desafiante. No había en ella la sumisión que se esperaba de una peona de los cerros. Miró a Leandro de arriba abajo, deteniéndose en su elegante chaqueta de guaso y en su pañuelo de seda blanca. «El conde tiene buena memoria para los nombres», dijo ella, y su voz, aunque ronca por el humo y los años de silencio, conservaba la cadencia de quien una vez leyó poesía en bibliotecas privadas. «Pero ha demostrado tener muy mala memoria para las promesas. Yo te vi arder. Yo mismo intenté entrar en aquel infierno», balbuceó Leandro, dando un paso hacia ella,
olvidando por completo la presencia de Georgina y de los criados que observaban a lo lejos. «Lo que usted vio, milord, fue lo que le convenía creer para poder seguir durmiendo en sábanas limpias», replicó ella con una amargura que cortaba el aire. En ese momento, el galope de otro caballo anunció la llegada de Alceu de Albuquerque. El viejo patrón llegó al lugar con el rostro encendido por el sol, pero al ver a la mujer de pie frente a su hijo, toda la sangre se retiró de sus mejillas, dejándolo con un tono ceniciento. Su reacción no fue de asombro piadoso, fue un terror gélido que transformó de inmediato en una máscara de autoritarismo feroz. «¿Qué significa este desorden?», bramó Alceu sin bajar del caballo. «Leandro, ¿qué haces en el suelo hablando con esta vagabunda? Quiten esta leña del camino de inmediato». «Padre, es ella, es Enriqueta», dijo Leandro, volviéndose hacia él con los ojos desorbitados. «No digas insensateces», rugió el viejo, lanzando una mirada de advertencia que prometía consecuencias terribles. «Esa mujer murió hace 7 años. Esta es solo una infeliz que se aprovecha de un parecido para mendigar la piedad de un tonto. Lárgate de mis tierras antes de que ordene a los perros que te den caza». Enriqueta miró a Alceu con una sonrisa gélida, una que decía que conocía cada uno de sus pecados. En el forcejeo por recoger sus cosas, una pequeña pieza de metal resbaló de entre sus harapos y cayó al barro. Georgina, con un movimiento rápido de su fusta, intentó pisar el objeto para hundirlo en el lodo, pero Leandro fue más rápido. Se agachó y rescató una medalla de plata cincelada con un escudo que conocía demasiado bien. El de la familia de Enriqueta, los antiguos dueños de las tierras altas. La mujer se acomodó el fardo nuevamente sobre la espalda. El peso la hizo tambalear, pero no se permitió caer. Se acercó a Leandro un paso más, lo suficiente para que él pudiera oler el aroma a humo y a desesperación que emanaba de ella. Georgina se tensó, pero Enriqueta no buscaba una súplica. Se inclinó hacia el oído de Leandro, y en un susurro que el viento del valle pareció querer atrapar para siempre, soltó las palabras que cambiarían el destino de los robles. «Usted lloró ante una tumba vacía, Leandro, creyendo que su luto era suficiente para lavar su culpa. Mientras tanto, yo paría a su hijo en el hambre y la soledad de las quebradas». Leandro quedó paralizado, con la mano cerrada sobre la medalla de plata de tal forma que los bordes cincelados se enterraron en su palma. Sintió el calor de su propia sangre brotando, pero el dolor físico era nada comparado con el abismo que se acababa de abrir a sus pies. Enriqueta no esperó respuesta. Se dio la vuelta y, con el fardo al hombro, comenzó a subir por la ladera del cerro, desapareciendo entre el polvo y el follaje seco sin mirar atrás ni una sola vez. Alceu comenzó a gritar órdenes de continuar la marcha y Georgina soltó una carcajada nerviosa, tratando de restarle importancia a la escena. Pero Leandro no se movió. Permaneció allí, en medio del camino, como una estatua de sal. ¿Sería capaz de recuperar lo que la muerte le había devuelto? ¿O el barro de la injusticia terminaría por sepultarlos a todos? Por ahora, solo el silencio del valle le respondió, mientras el sol de la tarde comenzaba su lento descenso hacia el olvido. La casona de la hacienda Los Robles se erguía sobre el valle como un centinela de piedra y soberbia, pero aquella noche sus muros parecían exudar el frío de las tumbas profanadas. Leandro de Albuquerque atravesó el umbral del salón principal con el paso encendido por una furia que no conocía el descanso. Sus espuelas de plata tintineaban contra las baldosas de terracota, marcando el pulso de una tormenta que estaba a punto de estallar bajo el artesonado de roble. En el despacho, rodeado de libros contables y el penetrante aroma del tabaco de pipa, su padre, don Alceu, aguardaba con la impasibilidad de quien se cree dueño no solo de la tierra, sino también de la verdad.
Dígame de una vez, padre, y hágalo mirándome a los ojos, sentenció Leandro, deteniéndose frente al pesado escritorio de caoba. ¿Cómo es posible que la mujer que lloramos durante 7 años camine hoy por nuestras tierras con el alma llena de espinas? ¿Qué clase de cenizas enterramos en aquel ataúd vacío? Alceu no se inmutó. Dejó reposar su pipa de espuma de mar sobre un cenicero de cristal y entrelazó sus manos sarmentosas, cuya piel recordaba al pergamino antiguo. Sus ojos, nublados por una sabiduría oscura, buscaron los de su hijo con una condescendencia que calaba hasta los huesos. La memoria es una facultad traicionera, Leandro, especialmente cuando se mezcla con el vapor de los remordimientos, respondió Alceu con una voz que arrastraba el peso de décadas de mando. En este mundo, las mujeres humildes son fantasmas que inventan historias para volverse reinas. Esa criatura que viste en el camino no es más que una impostora, una sombra que ha aprendido a imitar los gestos de los muertos para saquear la paz de los vivos. No permitas que un parecido físico nuble el juicio que un patrón debe mantener sobre su hacienda. Leandro sintió que la sangre le ardía. La medalla de plata, que aún guardaba en su bolsillo, parecía quemarle el muslo. La manipulación de su padre era un arte refinado, una red de seda diseñada para asfixiar la duda, pero las palabras de Enriqueta seguían resonando en su mente como el tañido de una campana fúnebre. Sin decir una palabra más, dándose cuenta de que la verdad no se hallaba en los salones alfombrados, sino en los cerros polvorientos, salió del despacho dispuesto a todo. Sabiendo que Alceu ordenaría vigilarlo, Leandro aguardó a que la luna se ocultara tras los picachos de la precordillera. Esquivó a los guardias de la hacienda con la destreza de quien conoce cada recoveco de su tierra desde la infancia y se internó en la espesura del monte. El aire de la noche chilena traía consigo el perfume del espino y el lamento del viento entre las rocas. Cabalgó durante horas, ascendiendo por senderos donde solo las cabras se atrevían, hasta que divisó una luz trémula que emergía de una choza de adobe y ramas secas, apenas un refugio contra la inmensidad del cielo. Al acercarse, el corazón le dio un vuelco. Frente a la precaria construcción, un niño de aproximadamente 7 años trabajaba bajo la luz mortecina de un farol de aceite. El pequeño, de facciones finas y manos curtidas, intentaba cortar ramas de sauce con un cuchillo romo y oxidado. Leandro desmontó con suavidad, temiendo asustarlo. El niño alzó la vista y por un instante el tiempo se detuvo en el valle central. No era solo el parecido con Enriqueta lo que estremeció a Leandro, era algo mucho más profundo y aterrador. Cuando el pequeño se giró para dejar las ramas, Leandro notó un detalle que le heló la sangre en las venas. En la nuca del niño, justo donde terminaba el nacimiento del cabello castaño, destacaba un mechón de un blanco purísimo, y bajo su mejilla izquierda, un pequeño lunar oscuro se posaba como una mota de polvo. Eran las marcas exactas de la estirpe Albuquerque, los rasgos hereditarios que su propio hermano, fallecido en la infancia, había portado con orgullo. La paternidad no necesitaba de documentos ni de testigos, estaba grabada en la carne de aquel niño llamado Marcelo. Enriqueta salió de la choza justo en el momento en que Leandro caía de rodillas frente al pequeño. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y desafío, ignorando la conmoción del patrón. Se acercó a Marcelo, quien se había hecho un pequeño corte en el dedo con el cuchillo romo. Con una calma absoluta, Enriqueta recogió una tela de araña de un rincón de la techumbre y la mezcló con ceniza fría del fogón antes de aplicarla sobre la herida del niño. En el cerro,
Hasta lo que parece sucio sirve para sanar cuando no hay dinero para médicos ni para ungüentos de botica, dijo ella sin mirar a Leandro. Las telarañas detienen la sangre y la ceniza limpia la carne. Es una lección que la montaña enseña a quienes han sido abandonados por los hombres de alcurnia. Es mío, Enriqueta, susurró Leandro, con la voz rota por el descubrimiento. Marcelo es mi hijo. ¿Cómo pudiste ocultarme semejante verdad? Enriqueta alzó por fin la mirada y en sus ojos verdes no hubo perdón, solo el reflejo de un incendio que nunca terminó de apagarse. ¿Ocultarlo? Rió ella con una amargura que cortaba más que el cuchillo del niño. Yo no oculté nada. Fue vuestro padre quien mandó bloquear las pesadas puertas del granero con vigas de hierro antes de prender la primera cerilla. Él quería borrar mi linaje de la faz de la tierra. Sobreviví de milagro, Leandro, porque una de esas vigas, al arder, cedió y abrió un hueco hacia el canal de regadío. Me arrastré por el agua mientras escuchaba cómo se celebraba mi supuesta muerte en la casona. Parí a este niño bajo un cielo de invierno, sola, mientras usted se probaba trajes para sus fiestas de sociedad. Mientras la verdad caía como una losa sobre Leandro, en la hacienda otra tormenta se gestaba. Georgina, la prometida cuya belleza de porcelana ocultaba un alma de hielo, recorría sus aposentos con pasos de pantera. Había visto la mirada de Leandro en el camino. Sabía que el plan de salvar su fortuna familiar mediante el matrimonio con los Albuquerque pendía de un hilo de seda. La presencia de Enriqueta no era solo un obstáculo romántico. Era una sentencia de miseria para su familia. Con una frialdad que helaba el aire, comenzó a trazar el destino de la intrusa, sabiendo que en la guerra del poder, la piedad era un lujo que no podía permitirse. Leandro regresó a la casona al amanecer, con el alma transfigurada. El desayuno se sirvió en el gran comedor, bajo los retratos de antepasados que parecían juzgar cada gesto. Georgina estaba allí, impecable en su vestido de encaje, y Alceu presidía la mesa con su habitual severidad. El silencio era tan denso que el simple tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana inglesa resonaba como un trueno en la habitación. Leandro observaba las manos de su padre, las mismas manos que Enriqueta acusaba de haber encendido el fuego, y sintió un asco profundo que apenas lograba contener. Tras el desayuno, Leandro se encerró en la biblioteca. Recordó la caja de seguridad antigua que su padre custodiaba como un tesoro sagrado, una reliquia de hierro forjado que, según se decía, guardaba los secretos más oscuros de la hacienda. Sacó la medalla de plata de Enriqueta y, movido por un presentimiento, la acercó a la cerradura ornamental. Para su horror y asombro, la joya encajaba con una precisión quirúrgica. La medalla no era solo un adorno, era la llave física de los pecados de los Albuquerque. Georgina, mientras tanto, no perdía el tiempo. En las caballerizas, lejos de oídos indiscretos, se reunió con el capataz de la hacienda, un hombre de mirada torva cuya lealtad se compraba con oro y miedo. Le ordenó vigilar cada movimiento de la leñadora y su bastardo. Sabía que Alceu no dudaría en actuar, pero ella quería asegurarse de que no quedara rastro alguno de aquel pasado que amenazaba su futuro de seda y privilegios. En la precordillera, Enriqueta continuaba su lucha por la vida. Sentada sobre una piedra, observaba el horizonte mientras le enseñaba a Marcelo a reconocer el canto del tero. El ave gritaba con insistencia, revoloteando lejos de su nido en una danza de distracción. «Escucha bien, hijo mío», le dijo Enriqueta, acariciando su cabello con el mechón blanco. «Si el tero grita lejos de su nido con tanta desesperación, es porque el enemigo está cerca. La naturaleza no miente, Marcelo. Los hombres se disfrazan con palabras bonitas, pero la tierra siempre avisa cuando el peligro acecha en las sombras». Como un gesto de expiación,
Leandro envió esa tarde a un mensajero anónimo con una manta de lana fina y una cesta cargada con las mejores viandas de la hacienda. Sin embargo, su esperanza de perdón se desvaneció pronto. Enriqueta, al recibir el presente, no probó bocado ni se cubrió con la lana. Ante los ojos atónitos del mensajero, arrojó la manta al fogón y dejó que las llamas la consumieran. «Dígale a quien envió esto», sentenció ella, «que no acepto limosnas de manos que huelen a humo. Mi hijo y yo hemos sobrevivido 7 años sin la caridad de los Albuquerque y no empezaremos ahora que la conciencia les muerde los talones». Alceu, informado por sus espías de la visita nocturna de Leandro, llamó a su hijo al despacho por segunda vez. Esta vez no hubo manipulación suave. El patriarca golpeó la mesa con un puño cerrado. «Escúchame bien, Leandro. Si reconoces a ese guacho, si permites que esa mujer ensucie nuestro nombre con sus delirios, perderás el respeto de todos los latifundistas del valle. Serás un paria entre los tuyos. No permitiré que arruines el imperio que me costó sangre y fuego construir por un capricho del corazón». «Sangre y fuego, padre», respondió Leandro con una ironía que goteaba veneno. Ahora entiendo mejor que nunca el significado de sus palabras. Esa misma tarde, Alceu firmó con pluma de oro una orden de desalojo inmediata. Bajo la excusa de limpiar las tierras altas de ocupantes ilegales y prevenir supuestos incendios forestales, dio la orden de marchar hacia la choza. Georgina observaba desde el balcón, con una sonrisa triunfante iluminada por el sol poniente, mientras un grupo de peones armados con antorchas y odio comenzaba su ascenso hacia la precordillera. El cielo de la precordillera se tiñó de un naranja violento y antinatural mucho antes de que el sol se atreviera a asomar por los picachos andinos. No era el anuncio de un nuevo día, sino el heraldo de una crueldad que se repetía como una maldición circular. Bajo las órdenes del patrón Alceu, las antorchas de los peones rasgaron la oscuridad de la noche, transformando la humilde choza de Enriqueta en una pira sacrificial. El crujido de la paja seca al ser devorada por las llamas resonó en el valle como el llanto de una tierra que se negaba a callar sus injusticias. El humo, denso y cargado del aroma amargo del adobe quemado, ascendió hacia las estrellas, llevando consigo el último refugio de una madre y su hijo. Sin embargo, Enriqueta, forjada en la fragua de la adversidad, no era una víctima que se dejara sorprender por el zarpazo del lobo. Semanas atrás, presintiendo que la sombra de los Albuquerque volvería a intentar borrar su rastro, había cavado un estrecho túnel oculto bajo el jergón de paja, una salida de emergencia que desembocaba en un denso matorral de espinos y quillayes. Con el corazón martilleando contra sus costillas y el calor del incendio lamiéndole los talones, Enriqueta arrastró al pequeño Marcelo por aquel pasadizo de tierra, protegiendo con su propio cuerpo la frágil respiración del niño. Afuera, el mundo era un infierno de gritos y fuego, pero ella se fundió con las sombras del bosque, convirtiéndose en un espectro de voluntad inquebrantable. Leandro de Albuquerque llegó al lugar cuando el resplandor de las llamas ya se reflejaba en el sudor de su caballo. Al ver la choza convertida en una masa informe de fuego, un alarido de agonía escapó de su garganta, desgarrando la quietud de la montaña. Bajó de la montura antes de que el animal se detuviera, corriendo hacia el calor insoportable con las manos extendidas, como si pudiera apartar las llamas con sus dedos. Por segunda vez en 7 años, el vacío se abría bajo sus pies. Por segunda vez creía que el fuego le arrebataba el alma. Cayó de rodillas sobre la tierra caliente, con el rostro desencajado por una desesperación que no conocía el consuelo. Los peones, con las antorchas aún humeantes, lo observaban con una mezcla de temor y desconcierto.
pues nunca habían visto al joven patrón tan vulnerable, tan roto. «¡Enriqueta!», gritó Leandro, y su voz se quebró contra el estrépito de una viga que caía. «Enriqueta, no me dejes otra vez». Entonces, del silencio sepulcral de la espesura, emergió una figura que parecía moldeada con la misma ceniza del incendio. Enriqueta salió de entre las sombras del bosque, con Marcelo apretado contra su pecho. Estaba bañada en sudor, con el rostro tiznado y los harapos quemados en los bordes, pero su mirada no era de miedo, sino de un odio tan puro y cristalino que Leandro retrocedió físicamente. Era la mirada de quien ha descendido a los infiernos y ha regresado con el fuego en las venas para exigir justicia. El niño, aferrado al cuello de su madre, observaba a Leandro con ojos grandes y acusadores, reconociendo en aquel hombre el origen de toda su desgracia. El capataz de la hacienda, un hombre de rostro pétreo y alma vendida al oro de Alceu, dio un paso al frente, alzando su látigo. «Órdenes del viejo patrón, don Leandro», dijo con una voz carente de piedad. «Estas tierras deben quedar limpias de vagabundos. Apártese, que aún falta terminar el trabajo». Leandro se puso de pie con una lentitud aterradora. Su mano buscó la empuñadura del revólver que colgaba de su cinturón, pero no lo desenfundó. No lo necesitaba. Su autoridad emanaba de una furia contenida que superaba cualquier arma. Se plantó frente a Enriqueta y su hijo, interponiendo su cuerpo entre ellos y los peones. Su sombra se proyectó larga y amenazante sobre el suelo carbonizado. «Aquel que dé un paso más contra esta mujer o contra este niño», sentenció Leandro, y su voz vibró con la fuerza de un decreto real. «Tendrá que pasar sobre el cadáver de su patrón. Regresen a la casona y díganle a mi padre que el fuego no ha terminado con Enriqueta, sino que ha encendido una hoguera en mi propia sangre. ¡Lárguense!». Los hombres, amedrentados por la determinación suicida en los ojos de Leandro, retrocedieron y desaparecieron en la penumbra del sendero. Leandro se volvió hacia Enriqueta, intentando tocarla, pero ella se apartó con un gesto brusco. Sin embargo, no tenía a dónde ir. Leandro, en un acto de audacia que escandalizaría a toda la comarca, la condujo hacia la hacienda. No la llevó a un granero ni a una caballeriza. La introdujo por la puerta principal y la instaló en las habitaciones de servicio contiguas a la mansión, un territorio que Alceu consideraba sagrado. El escándalo fue inmediato. Los murmullos de los sirvientes corrían por los pasillos como pólvora encendida. A la mañana siguiente, Georgina entró en la habitación de servicio con la elegancia de una serpiente que se desliza por la hierba. Su vestido de seda perla contrastaba con la miseria del entorno, y su sonrisa, cargada de un sarcasmo ponzoñoso, no auguraba nada bueno. Observó a Enriqueta, que estaba sentada en el borde de una cama estrecha, limpiando la cara de Marcelo con un paño húmedo. «Vaya, qué conmovedora estampa de caridad», comentó Georgina, cerrando su abanico con un golpe seco. «Disfrute la suavidad de estas sábanas, Enriqueta, si es que ese es su verdadero nombre. Aproveche cada minuto de este descanso, pues pronto serán su mortaja. El apellido Albuquerque no admite manchas, y usted es una mancha que será lavada, tarde o temprano». Enriqueta se puso de pie con una parsimonia que desesperó a Georgina. A pesar de su vestimenta rota, su presencia llenaba la habitación, eclipsando la belleza artificial de la otra mujer. «Prefiero morir entre estas sábanas humildes, sabiendo quién soy», respondió Enriqueta con una voz suave pero firme, «que vivir una eternidad en una cama de seda comprada con las mentiras y las deudas de su familia, milady. Sé que su padre le debe hasta el aire que respira a don Alceu. Usted no es una prometida, es una moneda de cambio». Georgina palideció y sus ojos se encendieron de una furia homicida. Salió de la habitación sin decir palabra,
pero el odio que dejó tras de sí era casi tangible. Afuera, en el patio, un anciano peón observaba el cielo despejado y crujiente. El hombre, cuya piel parecía corteza de árbol, vaticinó en voz baja: «Viene una gran sequía, la peor que ha visto el valle en 50 años. La tierra tiene memoria y está castigando a los patrones por su falta de alma». Leandro, mientras tanto, se encontraba en la biblioteca, donde el destino le tenía reservada una nueva revelación. Entre los documentos contables de su padre, halló un fajo de cartas ocultas tras un falso fondo de un cajón. Al leerlas, la verdad estalló ante sus ojos. La fortuna de los padres de Georgina no existía. Eran deudores morosos de Alceu por miles de pesos oro. El matrimonio no era una unión estratégica, sino el cobro de una deuda de sangre. Leandro apretó los papeles con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Todo en su vida había sido una representación teatral dirigida por la mano oscura de su padre. A pesar del peligro, Leandro buscó la compañía de Enriqueta. La encontró en la cocina, donde ella insistía en trabajar para no ser una carga. Los empleados la observaban con una mezcla de reverencia y asombro. Su forma de amasar el pan o de manejar los cuchillos delataba un origen que no era el de una simple leñadora. Cuando Leandro entró, el silencio se apoderó de la estancia. Él se acercó a ella mientras Enriqueta intentaba cargar un pesado cántaro de agua. Leandro puso sus manos sobre las de ella, ayudándola a sostener el peso. En ese instante, el mundo exterior desapareció. El roce de la piel curtida de ella contra la piel suave de él generó una chispa eléctrica que les robó el aliento. Sus ojos se encontraron en un duelo de silencios cargados de palabras no dichas. Leandro estuvo a punto de acortar la distancia, de buscar en sus labios el perdón que su alma necesitaba, pero el deber y la sombra de Georgina aparecieron en la puerta como un recordatorio cruel de su realidad. Se separaron bruscamente, con la respiración entrecortada y el corazón galopando. Georgina, consumida por los celos y el miedo a perder su posición, entró esa noche en el despacho de Leandro mientras él dormía. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera usar para destruir el vínculo entre los amantes. Al registrar el cajón del escritorio, su mano tropezó con un objeto metálico y frío. La medalla de plata de Enriqueta. Al observarla bajo la luz de una vela, Georgina palideció al reconocer el emblema de la familia noble que Alceu afirmaba haber extinguido años atrás. En ese momento, Georgina comprendió que Enriqueta no era una impostora, sino la legítima heredera de las tierras que ella tanto ambicionaba. El peso de la medalla en su mano se sintió como una sentencia de muerte. Si aquella mujer recuperaba su lugar, Georgina no solo perdería a Leandro, sino que sería arrojada a la indigencia absoluta. Con un gesto de determinación desesperada, ocultó la medalla en su seno, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Para que ella pudiera ser la señora de los Robles, Enriqueta y su bastardo debían dejar de respirar. En el Chile de 1880, el fuego del orgullo era mucho más peligroso que el que consumía la paja, y esa noche el incendio de la dignidad apenas comenzaba a arder en el corazón de una mujer que se negaba a ser borrada de la historia. El sol de 1880 caía sobre el Valle Central, con una pesadez de oro fundido, pero dentro de la mansión de los Robles el aire se sentía tan afilado como una navaja de barbero. Georgina, consumida por una envidia que le corroía las entrañas, había decidido que si no podía expulsar a Enriqueta por la fuerza, lo haría mediante la degradación pública. Con la anuencia de un don Alceu cada vez más errático, Georgina organizó un banquete para los hacendados más influyentes de la comarca, con el único propósito de exhibir a su rival como una criatura servil. La orden fue clara y cruel. Enriqueta no estaría en la cocina.
sino que serviría el vino en el gran comedor, frente a los ojos de quienes una vez fueron sus pares. Llegada la hora, el salón resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal de roca. El aroma a faisán asado y especias importadas se mezclaba con el perfume rancio de la aristocracia local. Georgina, envuelta en una seda azul pavo real que crujía con cada uno de sus movimientos calculados, aguardaba el momento de la humillación. Sin embargo, cuando las puertas dobles se abrieron, el silencio cayó sobre la mesa con el peso de una losa. Enriqueta no entró con la cabeza gacha ni con el andar torpe de una peona. Llevaba el cabello perfectamente recogido en un moño bajo que resaltaba la nobleza de su cuello, y vestía un traje de percal negro, sencillo e impecable, que le daba un aire de austeridad monacal y mando absoluto. Con una parsimonia que desesperó a Georgina, Enriqueta comenzó a recorrer la mesa, vertiendo el rubí líquido del vino en las copas de cristal de Bohemia, sin derramar una sola gota. Sus manos, aunque curtidas, se movían con la elegancia de quien ha nacido para que otros le sirvan. Leandro, sentado en el extremo opuesto a su padre, no podía apartar los ojos de ella, sintiendo que el orgullo le inflamaba el pecho y el dolor le partía el alma. «¿Quién es esta mujer, Georgina?», preguntó don Saturnino, un hacendado de piel curtida y mirada lasciva. Jamás había visto a una sirvienta con semejante porte. Parece que la hacienda de los Albuquerque ahora cultiva rosas entre las ortigas. Georgina soltó una risita cristalina, cargada de un veneno que todos los presentes pudieron percibir. «No se deje engañar por los modales impostados. Don Saturnino», respondió Georgina, cerrando su abanico con un golpe seco. «Es solo una leñadora con ínfulas que Leandro ha recogido por caridad. Una criatura de los cerros que cree que por usar jabón de Castilla puede ocultar el olor al humo de su choza». Enriqueta se detuvo frente a don Saturnino. Su mirada verde, fría y profunda, chocó contra la de Georgina con la fuerza de un desprendimiento de tierras. «A veces, la madera más rústica guarda el corazón más firme, señor», dijo Enriqueta, con una voz que resonó en el salón como una sentencia. «A diferencia de los muebles barnizados que abundan en estos salones, los cuales, si uno se atreve a golpearlos, suenan a hueco porque no tienen alma que los sostenga». Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Georgina palideció, apretando los cubiertos de plata hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Leandro, ocultando una sonrisa de satisfacción, levantó su copa hacia Enriqueta en un gesto que solo ella comprendió. En ese instante, la jerarquía social de la mansión se invirtió. La sirvienta era la dueña de la dignidad y la anfitriona, una mendiga de atención. Mientras el drama se desarrollaba en el comedor, el pequeño Marcelo, dotado de una curiosidad silenciosa y aguda, se había escabullido hacia el despacho de Alceu. El niño, que se movía como una sombra entre los pesados cortinajes de terciopelo, encontró sobre el escritorio un mapa antiguo de la hacienda. Sus dedos pequeños recorrieron las líneas de tinta china hasta detenerse en una zona marcada con sellos rojos de la época colonial. Eran los límites originales de las tierras que pertenecieron a los padres de Enriqueta, un territorio que Alceu había devorado mediante el fuego y la sangre. Marcelo, con la intuición de los inocentes, comprendió que aquellos papeles eran el mapa de un robo. Leandro, aprovechando que los invitados estaban distraídos con el postre, se deslizó también hacia la biblioteca. Llevaba consigo la medalla de plata de Enriqueta. Con el corazón martilleando contra sus costillas, la introdujo en la cerradura de la caja fuerte de su padre. El mecanismo giró con un clic metálico y satisfactorio. Dentro, entre fardos de billetes y cartas de crédito,
halló las escrituras originales de la propiedad, firmadas por el presidente de la República décadas atrás. Pero no fue solo el papel lo que le heló la sangre. Encontró también un diario privado de Alceu, donde el patriarca confesaba, con una caligrafía impecable y carente de remordimiento, que él había dado la orden de asesinar a los padres de Enriqueta para que no quedara rastro de la propiedad legítima. Leandro salió de la biblioteca sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. Al encontrarse con su padre en el pasillo, ya sin invitados de por medio, no pudo contener el asco que le producía su propia sangre. «Vuestra herencia huele a sangre». Padre», le dijo Leandro con una ironía que goteaba veneno. Es curioso cómo el perfume francés de Georgina no logra ocultar el aroma a carne quemada que emana de estos muros. ¿Cuánto le pagó al verdugo para que yo pudiera ser el conde de un cementerio? Alceu lo miró con los ojos encendidos de una furia ancestral. La tierra no se pide, Leandro. La tierra se arrebata, respondió el viejo con voz ronca. Lo hice por ti, para que nunca supieras lo que es tener hambre. Lo que me ha dado es hambre de justicia, y eso es algo que su oro no puede saciar, replicó Leandro, alejándose antes de cometer una locura. En 1880, los documentos legales se validaban mediante sellos de lacre rojo, una mezcla de resina y bermellón que, una vez endurecida, se convertía en la única verdad aceptada por los tribunales. Leandro observó los sellos en las escrituras que ahora ocultaba bajo su camisa. Eran la llave que abriría las puertas de la cárcel para su padre y las de la libertad para Enriqueta. Sin embargo, Georgina y Alceu no estaban dispuestos a caer sin pelear. En un rincón oscuro de la cocina, ambos sellaron un pacto de sombras. Georgina consiguió un potente narcótico obtenido de una raíz prohibida en los mercados de los bajos fondos. El plan era simple: drogar a Enriqueta, meterla en un carruaje oscuro y enviarla a un convento de clausura en el extremo sur del país, donde las monjas recibían pecadoras para que nunca volvieran a ver la luz del sol. Pero los Albuquerque habían olvidado algo fundamental: los peones, los trabajadores que adoraban a Enriqueta por la forma en que cuidaba a sus hijos y por su sabiduría práctica. Escucharon los preparativos del capataz. Uno de ellos, el viejo Manuel, buscó a Leandro en la penumbra del patio. «Don Leandro, el coche negro está en la puerta trasera», susurró el viejo, con la voz temblorosa por el miedo. «Se llevan a la patrona Enriqueta, la llevan dormida, como si fuera una muerta». Leandro no esperó. Corrió hacia el patio con el revólver en la mano. El carruaje ya comenzaba a moverse cuando él se plantó frente a los caballos. El cochero intentó azuzar a las bestias, pero Leandro disparó al aire, deteniendo la marcha en seco. Con la furia de un demonio, abrió la portezuela y sacó a Enriqueta, que estaba semi-inconsciente, con la cabeza cayendo sobre su pecho. El capataz, favorito de Alceu, bajó del pescante, intentando imponer su autoridad. Leandro, sin decir una palabra, le asestó una bofetada tan violenta que el hombre cayó sobre el barro del patio. «Usted ya no manda aquí», sentenció Leandro ante la mirada atónita de los criados que se asomaban a las ventanas. «A partir de este momento, mi voluntad es la única ley en Los Robles». Comprendiendo que la mansión ya no era segura, Leandro subió a Enriqueta a su propio caballo. Cabalgó bajo la luz de la luna hacia la parroquia del pueblo. Sabía que Alceu era poderoso, pero en aquel Chile rural, ni siquiera un patrón podía entrar por la fuerza en la casa de Dios para secuestrar a una mujer. La iglesia era el único refugio legal que la influencia de su padre no podía quebrar. «¿A dónde me lleva, Leandro?», murmuró Enriqueta, despertando apenas del efecto del narcótico. «A un lugar donde ni el fuego ni la codicia puedan tocarla»,
respondió él, apretándola contra su pecho. Georgina, en un arrebato de desesperación, al ver frustrado su plan, prendió fuego al carruaje vacío para borrar las pruebas del secuestro. Las llamas iluminaron la noche, pero Leandro ya no miraba hacia atrás. Llevaba consigo el futuro del valle en un bolsillo y al amor de su vida en el otro. La máscara de la nobleza se había roto para siempre, y bajo los escombros de la mentira comenzaba a emerger la verdadera señora de los robles. El sol de 1880 parecía haberse ensañado con el valle central, transformando los otrora verdes viñedos de la hacienda Los Robles en un cementerio de sarmientos retorcidos y polvo asfixiante. La sequía no era solo una inclemencia del tiempo. Para los inquilinos y peones que hundían sus manos en la tierra agrietada, aquel cielo de bronce sin una sola nube era una señal divina, un castigo del Altísimo por la injusticia cometida contra Enriqueta. En los rancheríos y galpones se murmuraba con temor reverencial que la tierra se negaba a dar sus frutos mientras la verdadera dueña fuera tratada como una paria. El aire vibraba con un calor espejante que distorsionaba las formas, y el sonido de las chicharras era un lamento monótono que crispaba los nervios de los patrones y alimentaba la silenciosa cólera de los humildes. Refugiada en la penumbra de la sacristía de la parroquia, Enriqueta recuperaba sus fuerzas bajo el amparo de los muros de adobe grueso que mantenían un frescor casi milagroso. El olor a incienso y a cera vieja se mezclaba con el aroma de las hierbas medicinales que las mujeres del pueblo le traían a escondidas. Enriqueta no pasaba las horas en oración sumisa. Sus manos, ahora limpias del hollín de los cerros, pero firmes por el trabajo, no dejaban de moverse. Se había convertido en el centro de una red invisible. Las lavanderas, las cocineras y las hijas de los inquilinos acudían a ella buscando consejo y encontraban a una líder que hablaba con la sabiduría de quien conoce tanto el lujo del salón como la dureza de la piedra. «Miren con atención», dijo Enriqueta una tarde, señalando una hilera de hormigas que transportaban trozos de hojas secas cerca del umbral de la iglesia. Son pequeñas, casi invisibles a los ojos de un patrón que solo mira el horizonte. Pero miren cómo, trabajando al unísono, son capaces de derribar a un escarabajo 10 veces más grande que ellas y arrastrarlo hasta su agujero. Así caerán los Albuquerque, no por un golpe de espada, sino por la fuerza de los que ellos consideran insignificantes. Mientras tanto, en la casona principal, don Alceu se encontraba recluido en su despacho, consumido por una amargura que le carcomía las entrañas. La traición de su hijo era una herida que no lograba cerrar. Con una pluma cuya punta rayaba el papel con un sonido estridente, Alceu firmó un documento legal con el sello de lacre más grande de su colección. En presencia de un escribano de confianza, desheredó a Leandro, arrebatándole cada hectárea, cada cabeza de ganado y cada derecho sobre el linaje de los Albuquerque, por lo que calificó como traición imperdonable al honor de la sangre. Cuando Leandro recibió la noticia de su expulsión legal del paraíso de sus antepasados, no hubo lágrimas ni súplicas. En medio del patio, bajo la mirada atónita de los peones que cesaron sus faenas, Leandro se despojó de su elegante chaqueta de paño fino y se desanudó el corbatín de seda. Con un gesto de una dignidad apabullante, tomó la manta de lana cruda de un viejo peón y se la echó sobre los hombros, sintiendo el peso rústico de la realidad sobre su piel. «Díganle a mi padre», sentenció Leandro, mirando hacia el balcón donde Alceu se ocultaba tras los visillos, «que prefiero 1000 veces el polvo de la verdad, golpeándome el rostro, que la suavidad del terciopelo de su mentira, protegiéndome la espalda. Desde hoy, mi nombre no pertenece a esta casa,
sino a la justicia que esta casa intenta enterrar. Al otro lado de la frontera de los robles, en la hacienda vecina, el desespero de Georgina alcanzaba cotas de locura. Su padre, un hombre quebrado por las deudas de juego y las malas cosechas, le informó con voz temblorosa que los acreedores de la capital ya estaban en camino para embargar hasta el último mueble de la mansión. Si la boda con Leandro no se celebraba en un plazo máximo de 3 días, Georgina pasaría de usar encajes de Bruselas a vestir harapos de mendiga. La mujer, con los ojos inyectados en sangre, comprendió que el tiempo de las intrigas sutiles había terminado. Ahora solo quedaba la violencia del animal acorralado. Leandro buscó a Enriqueta en la iglesia al caer la noche. Se encontraron bajo la luz vacilante de las velas del altar. No hubo abrazos efusivos, solo un intercambio de miradas que pesaba más que cualquier declaración de amor. Juntos trazaron el plan definitivo. No pelearían en los rincones oscuros ni en juicios amañados por el oro de Alceu. El enfrentamiento final ocurriría frente a todo el valle, bajo el sol de la justicia, durante la procesión de la Virgen del Carmen, la fiesta donde el pueblo entero se congregaba y donde nadie, ni siquiera un patrón, podía acallar la voz de la verdad. Pasaron la noche en vigilia, sentados en bancos opuestos, separados por un pesado reclinatorio de madera tallada. El silencio de la iglesia era un diálogo constante entre sus almas. Enriqueta hablaba en voz baja, compartiendo con Leandro la sabiduría que solo se adquiere cuando se ha perdido todo. Usted siempre creyó que la tierra se dominaba con el látigo y las espuelas, Leandro, murmuró ella, mirando fijamente la llama de una vela. Pero la tierra es como una mujer que exige respeto. No se trata de mandar, sino de conocer su ciclo, de saber cuándo necesita agua y cuándo silencio. El látigo solo genera sumisión, y la sumisión es una semilla que siempre termina dando frutos de traición. Leandro la escuchaba con una humildad que nunca antes había conocido. Comprendía que Enriqueta no solo estaba recuperando su herencia, sino que estaba reconstruyendo al hombre que él debía ser. La tensión se rompió cuando una sombra se deslizó por las naves laterales del templo. Georgina, oculta bajo una manta de campesina para no ser reconocida, se había infiltrado en la iglesia con el propósito de robar el cofre donde Enriqueta guardaba los documentos recuperados de la caja fuerte. Pero el pequeño Marcelo, que dormía cerca del altar, despertó al escuchar el crujir de un madero. Georgina, al verse descubierta por el niño, perdió los últimos restos de humanidad. Con las manos crispadas, se abalanzó sobre el pequeño intentando asfixiar su grito, su mente obnubilada por la idea de que ese niño era el único obstáculo real entre ella y la fortuna de los Albuquerque. Pero Enriqueta poseía un instinto que Georgina jamás entendería. Salió de la penumbra con una rapidez felina y sujetó las manos de Georgina con una fuerza que nació directamente de la maternidad herida. La lucha fue breve pero intensa. Georgina forcejeó con el odio de los desesperados, pero Enriqueta la inmovilizó contra una de las columnas de piedra. No hubo golpes, solo una mirada de piedad tan profunda que Georgina se sintió más humillada que si hubiera recibido un latigazo. «Vuestra pobreza es de espíritu, Georgina», sentenció Enriqueta soltándola con desprecio. «Y para esa miseria no existe herencia en este mundo que alcance a cubrirla. Váyanse y den gracias a que este lugar es sagrado, pues de lo contrario, la justicia del pueblo ya habría dado cuenta de vuestros pecados». Georgina huyó de la iglesia, pero su partida no trajo la calma. En la mansión de los Robles, el viejo Alceu había comenzado a desmoronarse. El encierro y la culpa habían empezado a poblar los pasillos de su mente con fantasmas. Juraba ver a los padres de Enriqueta sentados a la mesa, o escuchaba susurros en las paredes que le recordaban el olor a carne quemada
de hace 7 años. El amanecer de la fiesta patronal comenzó a teñir el horizonte con un rojo sangre. Todo el valle se preparaba. Los estandartes de la Virgen se alzaban, los caballos eran engalanados con cintas y los corazones de los peones latían al ritmo de una esperanza que ya no podía ser contenida. Los Albuquerque se preparaban para su última función, sin saber que el guión de su caída ya había sido escrito en el barro y en la verdad de una leñadora. La procesión estaba a punto de comenzar, y con ella el juicio final de los robles. El alba de aquel día de la Virgen del Carmen no trajo el alivio de la lluvia, sino un resplandor cobrizo que parecía incendiar las cumbres de los Andes. El aire en el Valle Central estaba cargado de una electricidad estática que erizaba la piel y hacía que los caballos piafaran con nerviosismo en las caballerizas. Era la mañana del juicio, el momento en que el destino, ese tejedor invisible de tragedias y glorias, se disponía a cobrar las deudas pendientes de la estirpe de los Albuquerque. El pueblo de San José se había transformado en un hervidero de colores, banderas de seda, y el rítmico, casi hipnótico, sonido de las espuelas de plata golpeando el empedrado de la plaza de armas. Cada tintineo era un recordatorio de que el tiempo de las sombras se terminaba. Dentro de la mansión de los Robles, don Alceu se preparaba con una meticulosidad de verdugo. Frente al espejo de azogue, el anciano patriarca se enfundaba en su uniforme de gala, abotonando la casaca con manos que, aunque sarmentosas, aún pretendían proyectar un mando absoluto. Se ajustó las condecoraciones y las charreteras de oro, intentando ignorar que su reflejo le devolvía la imagen de un hombre cuya alma estaba tan seca como los campos que lo rodeaban. Quería proyectar poder, esa majestad del latifundista que todo lo posee, pero sus ojos delataban un pánico gélido. La realidad se le escapaba entre los dedos como arena fina y el eco de los pasos de su hijo en el piso inferior le recordaba que la traición o la justicia ya habitaba bajo su propio techo. En otra ala de la casona, Georgina libraba su propia batalla contra el olvido. Con la ayuda de 2 doncellas que temblaban ante su mirada, se embutía en su vestido de novia, una arquitectura de encajes franceses y perlas que le daban el aspecto de una reina de hielo. Georgina no se vestía para el amor, sino para el combate. Estaba convencida de que si lograba llegar al altar y forzar la unión frente al obispo y las familias principales del valle, Leandro estaría obligado por las leyes del honor y la alcurnia a cumplir con el contrato matrimonial. Cada alfiler que clavaban en el corsé era una reafirmación de su voluntad. Si debía hundirse, lo haría ostentando el título de señora de Albuquerque, aunque el precio fuera la infamia. Leandro, mientras tanto, ya no vestía las ropas del heredero. En el patio de los graneros, rodeado por una multitud de inquilinos de rostros curtidos por el sol y el hambre, el joven patrón realizó el primer acto de su rebelión definitiva. Ante la mirada atónita del capataz, Leandro sacó el pesado manojo de llaves de hierro y las entregó a las manos de los hombres que durante décadas solo habían conocido la escasez. «Abran las puertas», ordenó Leandro con una voz que no admitía réplica. «La comida que guardan estos muros es suya, porque fue su sudor el que la hizo brotar de la tierra. A partir de hoy, la hacienda Los Robles deja de ser una cárcel de oro para convertirse en el pan de sus hijos». Fue entonces cuando Alceu apareció en la galería superior, apoyado en su bastón de mando. Su rostro era una máscara de furia y desprecio. «Estás destruyendo siglos de historia con un solo gesto de debilidad, Leandro», rugió el anciano, y su voz resonó en el patio como el trueno de una tormenta que no llega. «Estás condenando nuestro apellido a la ruina por una mujer que solo busca vuestra perdición». Leandro alzó la vista, encontrando los ojos de su padre por última vez en aquel patio.
No estoy destruyendo nada, padre, respondió Leandro con una calma que hirió más que cualquier insulto. Estoy limpiando siglos de manchas de sangre que usted y sus antepasados dejaron sobre este suelo. Prefiero un apellido en ruinas, pero con las manos limpias, que un imperio levantado sobre los cadáveres de quienes nos sirvieron. En la parroquia, Enriqueta experimentaba su propia transformación. Las mujeres del pueblo, aquellas que lavaban la ropa en el río y amasaban el pan en hornos de barro, le habían traído un regalo envuelto en sábanas blancas. Era un vestido de seda negra de una elegancia severa y majestuosa, que había pertenecido a una antigua patrona del valle, una mujer recordada por su bondad y justicia. Enriqueta se lo puso con la dignidad de quien recupera un trono perdido. El contraste entre la seda oscura y su piel, marcada por el sol pero radiante de propósito, la hacía lucir imponente. Marcelo, a su lado, la miraba con una mezcla de asombro y orgullo. Ya no era la leñadora perseguida, sino la encarnación misma de la justicia que el valle tanto había esperado. Se dice en estas tierras que el sonido de las espuelas anuncia la llegada de un hombre, pero que es el ritmo del tintineo lo que diferencia al hombre de honor del tirano. Esa mañana, las espuelas de Leandro sonaban con una cadencia firme, anunciando que el sacrificio estaba cerca. Llegado el momento de la procesión, Enriqueta inició su caminata hacia la plaza de armas. No iba oculta ni protegida. Caminaba por el centro mismo de la calle principal con Marcelo de la mano. A su paso, el pueblo de San José se abría como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujido de la seda negra de su vestido contra el polvo del camino. Los hacendados, desde sus balcones, observaban con una mezcla de fascinación y horror cómo aquella mujer, a quien habían pretendido enterrar en el olvido, avanzaba con la frente en alto hacia el corazón mismo del poder eclesiástico y civil. Georgina, al ver desde la distancia que su plan de humillación había fracasado y que Enriqueta se acercaba a la victoria, decidió jugar su última carta, la más desesperada y vil. Corrió hacia el destacamento militar que custodiaba el orden de la fiesta y entre sollozos fingidos y palabras cargadas de veneno, denunció a Leandro de Albuquerque por sedición, robo de documentos oficiales y por instigar una rebelión de inquilinos que amenazaba la paz de la República. El arresto se produjo con una brutalidad que manchó la solemnidad del día. Justo antes de que Leandro pudiera cruzar el umbral de la iglesia para reunirse con Enriqueta y entregar las pruebas al obispo, los soldados le cerraron el paso. Las bayonetas caladas brillaron bajo el sol del mediodía mientras Leandro era rodeado. Alceu, observando la escena desde el balcón de la casa consistorial, permitió que una sonrisa gélida curvara sus labios. Creía que la ley de los hombres, esa que él mismo había ayudado a redactar con su oro, lo salvaría una vez más. Enriqueta se detuvo en seco al ver a Leandro siendo encadenado por los militares. Sus manos se crisparon sobre las escrituras que llevaba ocultas, pero no permitió que una sola lágrima empañara su mirada. Leandro, con el rostro ensangrentado por un golpe de culata, pero con la mirada fija en ella, le transmitió un mensaje silencioso. El sacrificio era necesario para que la verdad no tuviera mácula. «No te preocupes, Leandro», le dijo ella con una voz que se escuchó por encima del murmullo de la multitud. «No te preocupes, porque yo misma terminaré lo que hoy hemos empezado. El hierro de tus cadenas es la prueba final de su cobardía». Georgina se acercó a Enriqueta, escoltada por su padre, y soltó una carcajada amarga que sonó como un cristal rompiéndose. «¿Dónde está vuestro héroe ahora, leñadora?»,
siseó Georgina, con el velo de novia echado hacia atrás, revelando un rostro desfigurado por la maldad. Tu caballero de plata duerme ahora en una celda de piedra, y tú volverás a los cerros de donde nunca debiste salir. Enriqueta la miró con una piedad que resultó más hiriente que cualquier bofetada. Él está donde siempre debió estar, Georgina, del lado de los que no tienen nada, luchando contra los que lo tienen todo, pero no valen nada. Usted, en cambio, está vestida para una boda que solo se celebrará en el infierno de su propia conciencia. El sacrificio de Leandro no era una derrota, sino el combustible que alimentaría el incendio final. La procesión de la Virgen del Carmen comenzó a moverse. El anda de plata de la imagen, cargada por 12 hombres de honor, avanzaba entre nubes de incienso y pétalos de rosa. El ambiente estaba tan cargado de electricidad que los cirios parecían arder con una llama más azul de lo normal. La música de la banda militar marcaba un ritmo fúnebre y solemne que hacía vibrar el suelo. El obispo, envuelto en sus capas pluviales de hilo de oro, caminaba con paso lento, bendiciendo a una multitud que ya no buscaba milagros en el cielo, sino justicia en la tierra. De pronto el obispo detuvo la marcha. El anda de la Virgen quedó suspendida en el aire, oscilando peligrosamente. Enriqueta se había plantado en medio del camino procesional, justo frente a la casa de los Albuquerque, donde Alceu y Georgina observaban desde lo alto. Con un movimiento decidido, Enriqueta alzó sobre su cabeza el testamento original y las escrituras con los sellos de lacre rojo que Leandro había rescatado de la caja fuerte. El sol arrancó destellos del papel antiguo, y el silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir del corazón del valle. Era el clímax de una guerra que había durado 7 años, y Enriqueta, la muerta que había regresado, estaba lista para pronunciar la sentencia final frente a Dios y frente a los hombres. La plaza de armas de San José nunca antes había albergado un silencio tan pesado, una quietud que parecía detener el curso mismo de los vientos que bajaban de la cordillera. 1880 marcaría para siempre el fin de una era de sombras. Más de 1000 personas, desde los hacendados más encopetados hasta los inquilinos de manos curtidas, se congregaban bajo el sol de justicia del mediodía. En el estrado principal, la escena era un cuadro de contrastes violentos. El obispo, envuelto en sus ornamentos de hilo de oro, el destacamento militar, con los fusiles calados reflejando la luz del mediodía, y en el centro del poder, don Alceu y Georgina, ella todavía prisionera de un vestido de novia que empezaba a sentirse como una armadura de cristal rompiéndose. Enriqueta se encontraba al pie del estrado, pero su presencia llenaba la plaza con la autoridad de quien ha regresado del mundo de los muertos para ajustar cuentas con la vida. Su vestido de seda negra, obsequio de la piedad popular, ondeaba con una parsimonia regia. No había rastro de la leñadora encorvada. Solo quedaba la mujer de estirpe que reclamaba lo que el fuego le había arrebatado. Con una voz que no tembló, clara y educada, comenzó a narrar la historia de aquella noche de hace 7 años. Habló del crujido de las maderas ardiendo, del olor a traición y de cómo su propia identidad había sido sepultada bajo un ataúd lleno de cenizas ajenas. El pueblo escuchaba con el corazón en la mano, y hasta los soldados bajaron ligeramente la guardia, cautivados por la verdad que emanaba de aquella mujer. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Entre la gente, abriéndose paso con una fuerza que no conocía cadenas, apareció Leandro. A pesar del arresto militar, los peones de los robles, armados con la lealtad que solo el respeto concede, lo habían liberado de su celda temporal. Leandro no venía solo.
Traía consigo un pequeño cofre de madera reforzado con bandas de hierro, el receptáculo de los pecados de los Albuquerque. Subió al estrado ignorando las advertencias de los fusiles y se colocó al lado de Enriqueta. «Esta es la prueba de que la justicia no siempre duerme», sentenció Leandro, mirando fijamente a su padre. Enriqueta sacó la medalla de plata, aquella joya que Georgina había intentado pisotear en el barro. Con un movimiento deliberado, introdujo la medalla en la cerradura del cofre. El mecanismo giró con un sonido seco y definitivo. Dentro, ante los ojos del obispo y de las autoridades, descansaban las escrituras originales, manchadas por el tiempo, pero con los sellos de la República intactos. Eran los documentos que probaban que el linaje de Enriqueta era el dueño legítimo de cada hectárea de los robles. Don Alceu, al verse cercado por la evidencia y por la mirada acusadora de su propio hijo, sintió que el mundo de orden y mando que había construido se desmoronaba. La presión de la multitud, que empezaba a gritar su descontento, y la severidad del obispo terminaron por quebrar su voluntad de hierro. Perdió los nervios y su rostro, antes una máscara de mármol, se desfiguró en una mueca de desesperación. «¡Lo hice por ti, Leandro!», gritó Alceu, y su voz resonó en la plaza con un patetismo aterrador. «Todo lo que hice fue para que tuvieras un imperio y no una finca en ruinas, para que tu apellido fuera respetado por generaciones. ¿Acaso no entiendes que la grandeza exige sacrificios?». El silencio que siguió a su confesión fue atronador. Alceu acababa de firmar su propia sentencia frente a todo el valle. Georgina, comprendiendo que el barco de los Albuquerque se hundía sin remedio, intentó deslizarse entre la gente para huir hacia su carruaje. Sin embargo, no contaba con la memoria de las mujeres del pueblo. Las lavanderas y las cocineras, aquellas a quienes ella siempre había mirado con asco, le bloquearon el paso formando un muro humano de delantales y dignidad. Georgina tropezó, y su espléndido vestido de novia se manchó con el polvo y el estiércol del suelo de la plaza, simbolizando el fin de su arrogancia. Leandro, entonces, tomó al pequeño Marcelo de la mano y lo levantó por encima de su cabeza para que todos pudieran verlo. «¡Miren a este niño!», exclamó Leandro con una emoción que le desbordaba el pecho. «Este niño es un Albuquerque de sangre, el fruto de un amor que intentaron quemar y no pudieron, y su madre, Enriqueta, es desde este momento la dueña legal de cada grano de trigo y de cada gota de agua de esta tierra». El obispo, conmovido por la fuerza de la verdad, se adelantó. Con un gesto de su mano anillada, declaró nulo cualquier compromiso previo de Leandro y validó las escrituras presentadas. La justicia de Dios y la de los hombres, por una vez en la historia de aquel valle, caminaban de la mano. Los militares, siguiendo órdenes del mando superior presente, procedieron al arresto de don Alceu por los cargos de homicidio frustrado, fraude y falsificación. El patriarca fue bajado del estrado escoltado, perdiendo su sombrero de seda y su bastón de mando en el camino. El padre de Georgina, un hombre cobarde que solo buscaba salvar su propio pellejo, se acercó a su hija mientras ésta lloraba en el suelo, pero no para consolarla. «Me has arruinado, Georgina», le siseó frente a todos. «Tu incapacidad para manejar a una simple leñadora nos ha dejado en la calle. No vuelvas a buscarme». Fue una justicia poética perfecta cuando, semanas después, se supo que Georgina había terminado pidiendo refugio en el mismo convento de clausura al que pretendía enviar a Enriqueta. El destino, con su ironía habitual, la puso a limpiar los mismos suelos de piedra que ella una vez despreció. Enriqueta, sin embargo, no mostró sed de venganza. Cuando el destacamento militar le preguntó qué debían hacer con las propiedades recuperadas, ella solo pidió una cosa:
No quiero sangre ni castigos injustos, dijo Enriqueta, mirando a los peones que la observaban con esperanza. Solo pido que se me devuelva mi casa y que a cada hombre y mujer de esta hacienda se le dé un trabajo digno y un salario justo. Los Robles ya no será un lugar de látigos, sino de esperanza. Leandro fue liberado de todos los cargos por el capitán de los militares. Se acercó a Enriqueta mientras el sol comenzaba a teñir de violeta y naranja los picos de los Andes. El resplandor del atardecer los envolvía, borrando las cicatrices de los últimos años. Leandro miró a su padre por última vez mientras lo subían a una carreta de prisioneros. «Algún día me darás la razón, Leandro», murmuró Alceu con los ojos nublados por la locura. «El mundo es para los fuertes». «Ese día, padre», respondió Leandro con una tristeza infinita, «yo habré muerto por dentro, y prefiero vivir como un hombre justo que reinar como un muerto en vida». En un último gesto de piedad que solo una reina del alma podría tener, Enriqueta permitió que Alceu viviera sus últimos días en una pequeña cabaña en los límites de la propiedad, la misma choza donde ella había pasado sus inviernos más duros. Allí, el antiguo patrón aprendería finalmente lo que significaba sentir el frío del alma y el valor de un pedazo de pan ganado con honestidad. El cierre de aquella jornada no fue el fin de una historia, sino el nacimiento de una leyenda. El Valle Central ya no sería el mismo, pues el triunfo de la verdad había devuelto la dignidad a la tierra y la paz a dos corazones que el fuego intentó separar, pero que el destino unió para siempre bajo el cielo protector de Chile. Había transcurrido un año desde que las campanas de San José doblaran por el fin de una tiranía y el nacimiento de una esperanza. El verano de 1881 acariciaba el Valle Central con una brisa inusualmente fresca, como si la propia naturaleza quisiera premiar la paz alcanzada en la hacienda Los Robles. La tierra, que un día pareció secarse de amargura bajo el mando del viejo Alceu, brotaba ahora con una exuberancia que desafiaba cualquier pronóstico de los antiguos agrónomos. Los viñedos se extendían hacia el horizonte como un mar de esmeraldas, cargados de racimos tan pesados y dulces que el aire mismo parecía embriagar a quien se atrevía a recorrer los senderos de la propiedad. Pero la prosperidad de los Robles ya no se medía únicamente por el peso del oro o la cantidad de arrobas de uva cosechadas. El verdadero cambio latía en el corazón de su gente. En la casona principal, donde antes solo se escuchaba el murmullo de las intrigas y el eco de los pasos autoritarios, ahora resonaba un coro de voces infantiles. Enriqueta había transformado el gran salón de recepciones, aquel lugar donde Georgina una vez pretendió humillarla, en una escuela para los hijos de los trabajadores. Los niños del campo, a quienes la sociedad de la época condenaba al olvido bajo el despectivo apodo de guachos, cruzaban ahora el umbral de caoba con los rostros limpios y los ojos encendidos por la curiosidad. Ya no eran peones en miniatura. Eran estudiantes que descubrían el mundo a través de los libros que Enriqueta mandaba traer desde la capital. Ella supervisaba las lecciones con una mezcla de ternura y firmeza, recordándoles que el conocimiento era la única herramienta que ningún patrón podría arrebatarles jamás. Leandro, por su parte, había abandonado la rigidez de los fracs y las sedas importadas. Se le veía desde el alba entre las hileras de vides, trabajando codo a codo con los inquilinos. Su piel, antes pálida por el encierro de los salones, estaba ahora profundamente curtida por el sol y el viento andino, dándole un aire de nobleza rústica que ninguna herencia podía otorgar. Sus manos ya no solo sabían firmar documentos, sabían podar la rama seca y reconocer el punto exacto de madurez del fruto. Pero lo más transformador era su sonrisa.
Leandro sonreía con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo, una alegría sincera que nacía de la coherencia entre sus actos y su alma. Había aprendido que el respeto de un hombre no se exige con el látigo, sino que se cultiva con el ejemplo en el surco de la tierra. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las cimas nevadas, llegó a la hacienda un sobre lacrado con el sello de un convento lejano en el sur. La carta, escrita con una caligrafía temblorosa, informaba que Georgina trabajaba ahora en el servicio de limpieza del claustro, pasando sus días de rodillas sobre la piedra fría, fregando los suelos que antes despreciaba. Enriqueta leyó la misiva en silencio, sin rastro de triunfo en su mirada. En lugar de celebrar la caída de su enemiga, llamó al administrador y le ordenó enviar de inmediato una donación de varios fardos de la mejor lana de la hacienda. «Que le entreguen esto», dijo Enriqueta con suavidad, «para que no pase frío durante el invierno que se avecina. La miseria del cuerpo es remediable, pero la del alma solo se cura con la piedad». Leandro, que la observaba desde el umbral, se acercó a ella una vez que el mensajero se hubo marchado. Sus manos se encontraron en un gesto contenido, una caricia que comunicaba más que 1000 palabras de amor. «¿Cómo puedes ser tan generosa con quien tanto daño te hizo?», preguntó él, recorriendo con la mirada el rostro de la mujer que le había devuelto la vida. Enriqueta le sostuvo la mirada y Leandro pudo ver en el verde de sus ojos la profundidad de un océano en calma. «Perdonar no es olvidar, Leandro», respondió ella, con una voz que parecía un susurro del viento. «Perdonar es decidir que el pasado ya no tiene poder sobre tu presente. Georgina vive ahora en la prisión de sus propios recuerdos. Yo prefiero vivir en la libertad de mi futuro. El odio es un fardo demasiado pesado para quien desea caminar hacia adelante». Como prueba de ese futuro, en la habitación contigua descansaba una cuna de mimbre fina. Sobre el cabezal de la pequeña cama, suspendida por un lazo de seda, colgaba la medalla de plata cincelada. Aquel objeto, que había sido la llave de un tesoro robado y el símbolo de una identidad perseguida, tenía ahora una nueva misión: velar el sueño de la hija recién nacida de Leandro y Enriqueta. La medalla había sido resignificada. Ya no hablaba de herencias perdidas, sino de la dignidad recuperada que pasaría a las nuevas generaciones. Llegó el día de la fiesta de la cosecha, la gran celebración que marcaba el fin de la vendimia. Siguiendo una tradición que Enriqueta había instaurado, el festejo comenzó con un gesto cargado de simbolismo social. Leandro, en su calidad de patrón, se acercó a la mujer más anciana de la hacienda, una antigua lavandera que había visto pasar a 4 generaciones de los Albuquerque. Con el respeto que se le debe a la sabiduría de los años, Leandro le pidió el primer pie de cueca. El sonido de las guitarras y el arpa llenó el patio de la casona, mientras los pañuelos blancos bailaban en el aire como palomas de paz. El pueblo entero aplaudía, no por obligación, sino por la alegría de ver que el orden natural de las cosas había sido restaurado a través del amor. Poco antes de que terminara la temporada, el viejo Alceu falleció en su cabaña de los límites de la propiedad. Enriqueta había cumplido su palabra de permitirle vivir sus últimos días en la misma pobreza que él le impuso a ella. En sus horas finales, el hombre recuperó por un instante la lucidez. Llamó al pequeño Marcelo, su nieto, a quien tanto había rechazado, y con su último aliento le pidió perdón, reconociendo en los ojos del niño el único legado verdadero que dejaría en la tierra. Alceu murió en paz, comprendiendo finalmente que el imperio de piedra que intentó edificar sobre la mentira se había desmoronado para dar paso a un reino de justicia que ya no necesitaba de su mando.
Un crepúsculo de oro y fuego envolvió la hacienda cuando Leandro y Enriqueta se encontraron en el balcón del segundo piso. Leandro observaba las parras cargadas, sumido en un pensamiento profundo. «He aprendido una lección del campo este año», comentó Leandro, sin dejar de mirar el horizonte. «Para que el vino sea verdaderamente bueno, la vid debe sufrir un poco bajo el sol y pasar por el frío del invierno. Sin la lucha contra los elementos, la uva no desarrolla su carácter. Nuestra historia ha sido así, Enriqueta». Ella se acercó a él, apoyando su cabeza en su hombro. Leandro tomó sus manos y las besó con una devoción casi sagrada. Eran manos que ahora estaban suaves por el cuidado, pero que conservaban bajo la piel la fuerza de quien ha luchado contra el destino y ha vencido. La tensión romántica entre ellos, forjada en el dolor y la distancia, se resolvía ahora en una sensualidad madura, hecha de silencios compartidos y miradas que no necesitaban explicación. Marcelo apareció en el jardín inferior, guiando a un grupo de peones jóvenes en las tareas de riego. Se perfilaba ya como un líder justo, un joven que entendía que el honor no se heredaba en un papel, sino que se ganaba cada día con el trato que se le daba al prójimo. La unión definitiva de Leandro y Enriqueta no fue un evento pomposo para la aristocracia de Santiago, sino una ceremonia íntima en la misma parroquia de San José que un día les sirvió de refugio. Enriqueta caminó hacia el altar vestida de un blanco que desafiaba al pasado, llevando flores de azahar en el cabello. No hubo hacendados hipócritas en los bancos, sino el pueblo entero, los hombres y mujeres que habían arriesgado sus vidas por defender la verdad de la leñadora. Como último acto de justicia poética, las tierras que pertenecieron a la familia de Georgina, tras ser embargadas por el Estado, fueron adquiridas por los Robles para ser transformadas en cooperativas. Bajo la supervisión de Enriqueta, los trabajadores pasaron a ser socios de la producción, demostrando que la generosidad era el mejor negocio para el alma y para la tierra. El sol terminó de ocultarse, dejando tras de sí un rastro de estrellas que comenzaban a titilar sobre la hacienda Los Robles. El fuego del pasado se había convertido en la luz del presente, porque en el Chile de 1880, entre el polvo de los caminos y el aroma de los viñedos, se aprendió una lección que el tiempo no borraría, que el honor no reside en el apellido que se hereda de los padres, sino en la dignidad que un corazón valiente es capaz de rescatar, incluso cuando ha sido hundido en lo más profundo del lodo. Así concluye la Odisea de Enriqueta y Leandro, un testimonio vibrante de que el destino puede ser cruel, pero la dignidad es una llama que ninguna tormenta logra apagar. Esta historia nos enseña que el verdadero honor no se encuentra en los títulos heredados ni en la seda fina, sino en la valentía de rescatar nuestra esencia del fango y transformar las heridas en la armadura de nuestra redención. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ustedes son el corazón de este canal y los únicos responsables de nuestro éxito. Sin su compañía, estas voces del pasado no tendrían eco en el presente. Antes de despedirnos, tengo una pregunta secreta para los que prestaron atención a cada detalle. ¿Recuerdan en qué objeto específico encajaba perfectamente la medalla de plata de Enriqueta para revelar la verdad? Quiero escucharlos. Voy ahora mismo a la sección de comentarios porque leo cada uno de sus mensajes con mucha ilusión. Además, me encantaría saber desde qué hermoso país o ciudad del mundo nos están acompañando en esta velada. Y para reflexionar juntos, ¿creen ustedes que el perdón es realmente posible después de una traición tan profunda como la que sufrió Enriqueta? ¿O hay heridas que la justicia no logra sanar? Antes de dejar este video, no se retiren todavía. Miren la historia que les dejo aquí al lado. Es otro romance de época cargado de intriga y pasión que les robará el aliento. Los espero allí
para seguir soñando juntos.